¿Cómo están? Bien, también. Buenos días. El día de hoy nos acompaña Luz Helena González, secretaria de Energía, y también Emilia Calleja, directora general de la Comisión Federal de Electricidad. Ellas nos van a presentar una inversión muy importante. A veces nos concentramos en las plantas de generación eléctrica, pero la electricidad tiene que transmitirse y es tan importante la generación como la transmisión. Entonces hoy nos van a presentar el programa de inversión en transmisión, que es muy importante. Primero va a hablar Luz Helena y luego Emilia. Y al cierre de la conferencia, Noemí con Mujeres en la Historia. Antes de eso quiero ponerles una buena noticia que me mandó ayer la Secretaría de Economía. Este es el primer trimestre, ¿no? Dice ahí segundo trimestre. ¿Es segundo o primero? Chécale con… Segundo trimestre de cada año. La inversión extranjera directa. 2025 histórica la inversión extranjera directa en México. Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana. Son 34.265 millones de dólares. 2025 supera los 31.096 del 2024, que ya había sido récord, y es prácticamente pues más del doble del 2017. Recuerden que decían que si aumentaban los salarios mínimos iba a haber inflación. Ese era el mito del oscurantismo neoliberal, que si aumentaban los salarios iba a haber inflación, que si aumentaba el salario mínimo, que si los trabajadores ganaban más, no iba a haber inversión, porque lo que México podía ofrecer al mundo era mano de obra barata. Y aquí lo que se demuestra es que cuando la gente vive mejor, el país está mejor y sigue habiendo inversiones y no hay inflación. Así que el modelo de la 4T no solamente disminuye la pobreza, sino también genera inversión. Bueno, adelante, Luz. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y todos. El día de hoy vamos a presentar los avances de los proyectos de la Red Nacional de Transmisión, que forman parte del Plan Estratégico de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030 de todo el sistema eléctrico nacional. Las redes de transmisión son muy importantes porque, como lo dijo la Presidenta, es la infraestructura que permite transportar en forma masiva a grandes distancias toda la energía que generamos y utilizamos en todas nuestras actividades. Digamos, son las autopistas por las que viaja la electricidad a lo largo y ancho de todo el país. Permite llevar la electricidad desde los lugares de generación, que son las centrales eléctricas, como las que acabamos de inaugurar en Salamanca, Guanajuato, o la de Villa de Reyes en San Luis Potosí, hasta los centros de consumo, ya sean los hogares, las empresas, el campo, las casas. Ahorita en la lámina 1 vemos cómo funciona el sistema. Aquí está el sistema de transmisión y el sistema de distribución. En esta ocasión solamente vamos a presentar el sistema los proyectos del sistema de transmisión y, si la Presidenta así lo considera, en una mañanera posterior presentaremos los proyectos del sistema de distribución, que van muy ligados a los planes de justicia energética y a los planes de justicia de los pueblos originarios, que también tenemos un trabajo muy importante en la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, la energía viaja a través de las líneas, que es en la gráfica.
la parte gruesa, que son las líneas de alto voltaje. Estas líneas de alto voltaje, el alto voltaje, entre más voltaje tenemos y más anchas son estas líneas de transmisión propiamente, es lo que permite transportar electricidad de manera más eficiente, más electricidad y de manera más eficiente. Después vemos que estas líneas de transmisión llegan, la energía llega a una especie, a las subestaciones, que es la parte de en medio, y estas subestaciones de electricidad funcionan como los distribuidores viales, es decir, reciben la energía de las líneas de alto voltaje y luego las transforman y las mandan por las líneas de menor voltaje que llegan directamente a los centros de distribución. Esta parte es lo que es en las redes de distribución. Por un lado están las redes de transmisión y las redes de distribución. En el sistema también hay otros equipos, otros componentes, que son los llamados compensadores, que son similares a unas especies de semáforos y señales de tránsito que permiten que el flujo de la electricidad se regule y que el sistema sea seguro. Hoy, como les dije, presentamos los avances en la parte de los proyectos de transmisión, que son un asunto de la mayor relevancia para el país. En nuestro país, el servicio público de transmisión, así como también el de distribución, son facultades exclusivas del Estado mexicano, las cuales se ejercen a través de la Comisión Federal de Electricidad. Y gracias a la reforma constitucional de la presidenta, ahora el Estado puede realizar una planeación vinculante, integral, ordenada, de largo plazo, a través de la Secretaría de Energía, en coordinación obviamente con la Comisión Federal de Electricidad y las demás instituciones del sector energético, para garantizar que haya la energía suficiente y atender las necesidades. En el caso de la red de transmisión, esto, la planeación y la vinculación, nos permite cuidar la confiabilidad y seguridad de todo el sistema eléctrico, incrementar la capacidad de respuesta, por ejemplo, ante desastres naturales, interconectar comunidades y sistemas aislados, reducir, por supuesto, la pobreza energética, impulsar el desarrollo regional mediante este acceso de energía confiable, asequible, de todas las actividades económicas, conectar además zonas con potencial en recursos renovables que pueden proveer de energía más limpia cada vez, e incluso interconectar, hacer interconexiones entre países vecinos a través de enlaces internacionales. Todo esto es lo que hace posible la red de transmisión. Actualmente contamos con más de 111,000 kilómetros de red de transmisión en todo el país y más de 2,300 subestaciones eléctricas en todo el país. Estos 111,000 kilómetros es una red enorme de transmisión. Equivalen, por ejemplo, a atender, es como si tendiéramos 9 líneas de aquí a China completas. Modernizar toda esta infraestructura pues no es un trabajo sencillo y no lo podemos dejar en manos privadas porque está en juego la confiabilidad del sistema y es una tarea que además es un asunto de seguridad y de justicia social. En la presente administración se destinará una inversión de 8,177 millones de dólares, es decir, alrededor de 163,540 millones de pesos para la construcción de 275 nuevas líneas estratégicas. Estos son 6,735 kilómetros circuito de nuevas líneas estratégicas y la construcción de 524 nuevas subestaciones eléctricas. Esto, además, en esta inversión se van a incorporar tecnologías de última generación. Esto es muy importante porque lo que vamos a hacer es también modernizar lo que existe para disminuir las pérdidas y las congestiones en los puntos más importantes del país, y con esto se van a beneficiar más de 50 millones de usuarios en todo el país. A todos y todas las mexicanas que nos escuchan y nos ven, les aseguramos que estamos trabajando plenamente y con mucha responsabilidad en garantizar que la energía se provea de manera continua y cada vez más limpia y refrendando el compromiso de que las tarifas no aumenten por encima de la inflación. Y para lograrlo estamos trabajando todos los días en consolidar lo que es importantísimo para el país, que es nuestra soberanía energética,
con una visión de futuro y poniendo al interés público y a las personas en el centro de nuestras acciones. Si me lo permite, Presidenta, sería cuánto, y le pediría a la directora de la Comisión Federal de Electricidad que explique todos los avances y los proyectos específicos en esta vasta red de transmisión de nuestro país. Muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros. Bien, por parte de CFE, la siguiente, por favor. Por parte de CFE estamos trabajando en la operación y mantenimiento de esta red de transmisión que describió la secretaria, con 5,097 trabajadores para dar este servicio, donde buscamos tener una red segura y confiable, además de una optimización de los recursos que tenemos para tener un mejor resultado y prevenir ante todo y predecir fallas. ¿Esto cómo lo hacemos? Modernizando y mantenimiento equipos. Estas actividades, el resumen es sustituyendo equipos que ya están llegando al término de su vida útil. Estamos también dando mantenimiento a bancos de baterías y haciendo, como les digo, cambios de transformadores, que es una cuestión bastante importante. Por otro lado, lo que tiene que ver con monitoreo, inspección y pruebas de campo, estamos ahí nosotros sustituyendo lo que son instrumentación, equipos de instrumentación y control, modernizando y haciendo todo este tipo de cuestiones de última tecnología. Estamos aplicando también aquí las técnicas de predicción y de prevención con equipos de termografía, y aquí también tiene que ver mucho lo que hacemos de limpieza de brechas y cuidado de las ramas que no estén tocando nuestras líneas de transmisión. Adelante, por favor. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro plan de expansión? En algunas mañaneras anteriores habíamos hablado sobre la generación, que la tenemos garantizada con las nuevas centrales y con todas las acciones operativas que hemos tenido para combatir el requerimiento que tenemos de los consumos de energía por los diversos planes de desarrollo que están instruidos por nuestra presidenta. Adelante, por favor. En el plan de expansión que tenemos del 2025 al 2030, estamos hablando de una inversión de 163.540 millones de dólares y beneficiando a más de 50 millones de usuarios con 275 nuevas líneas de transmisión que equivalen a más de 6,000 kilómetros circuito de línea tendida y 524 nuevas subestaciones. Con estas acciones, ¿qué es lo que vamos a atender? Vamos a tener una ampliación de la red para poder tener un mayor acceso a la energía eléctrica, vamos a atender el requerimiento de los polos de desarrollo y de las industrias que ahorita están también en pleno instalación y planeación, vamos a modernizar y conectar mucho más al país. Y hablando del término de congestión o descongestión de la red, nos estamos refiriendo a la capacidad de transporte, a la capacidad de poder llevar la energía que ya comentamos que tenemos en suficiencia a todos los lugares donde se requiere el consumo. Eso es lo que quiere decir atacar la congestión. Adelante, por favor. Esto lo vamos a hacer para poder exponerlo un poco más sencillo, lo dividí en 3 zonas. La zona norte del país, tenemos en total 69 proyectos a construirse en este periodo de administración. En total son 92 proyectos, 23 ya los concluimos. ¿Qué estamos atacando con estos proyectos en esta zona? Principalmente es llevar energía, como les comenté, a más hogares o a más industrias, dependiendo de dónde están los centros de consumo. Estamos reforzando polos de desarrollo y corredores industriales y modernizando, como les dije, los equipos que tenemos ahí para dar una mejor gestión de la energía y poderla llevar, como ahí comentamos, a consumo industrial, de turismo y pues también doméstico. Esto se traduce en 137 líneas de transmisión nuevas y 247 nuevas subestaciones en esta zona. Adelante, por favor. La zona central, algo similar, estamos atacando también llevar a más lugares, centros de consumo la energía, estamos distribuyendo de una mejor manera y más eficiente la energía que ya te estamos generando y blindando los corredores industriales para poder atender el requerimiento de desarrollo. Son 90 obras de líneas de transmisión, 181 subestaciones y en total por proyecto son 49. Adelante, por favor. Y en la zona sur tenemos 30 proyectos para llevar energía a 1 millón de hogares que estamos detectando que hace falta de manera prioritaria y principalmente las congestiones y lo que impedía el transporte, como comento, de energía eléctrica se daba en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, estamos trabajando en ello y el apoyo sobre todo al desarrollo turístico e industrial
en esta zona del país. Son 48 líneas de transmisión con 96 subestaciones nuevas. Adelante. Queremos platicarles también cómo estamos atendiendo con innovación la problemática que describió la secretaria, que tiene que ver con pérdidas y con congestiones. Adelante, por favor. Primero que todo, estamos trabajando en una red eléctrica inteligente. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos controles remotos para ajustes de los flujos y atención a la demanda. Conforme se va presentando, los ajustes se van haciendo de manera automática. Tenemos monitoreo y control a distancia. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos pendientes en todo momento de los parámetros operativos para realizar correcciones de manera inmediata ante una falla. Y todo esto aprovechando nuestra red de fibra óptica y sistemas digitales que se están instalando ahora por esta administración. Adelante, por favor. Tenemos también, aprovechando toda la innovación y las nuevas tecnologías que tienen en suministros de insumos, utilizando cables de alta temperatura para reducción de pérdidas. Las crucetas aislantes nos ayudan también a hacer más óptima la instalación o reparación de alguna línea ante un desastre natural. Estamos utilizando también transformadores digitales que nos dan toda esa versatilidad y una mejor eficiencia ante todo. Estamos monitoreando mediante instrumentación de última generación líneas subterráneas y aéreas. Tenemos también recorridos y mapeos para poder hacer planeación e incluso poder reparar alguna falla de manera remota, planeándola y llegando de una manera más certera para la atención. Y tenemos en las líneas de alta tensión, en esta parte de aquí, estos sensores móviles que se transportan a través de la línea vida para estar monitoreando, por ejemplo, vibraciones o algún sobrecalentamiento de la línea por temperatura. Adelante, por favor. Y por último, en CFE también nuestro personal técnico especializado ha desarrollado fundamentalmente estos 3 sistemas. El primero nos permite hacer una planeación, es un modelado de algún proyecto que tengamos para atender un requerimiento de los instruidos por la señora presidenta y poder hacer simulaciones y poder ver la viabilidad de los proyectos y su respuesta ante la problemática que estamos atendiendo. El otro, que es el CIRETI, que es un monitoreo de huracanes. Aquí la versatilidad o la facilidad de este sistema es que además de darle seguimiento al fenómeno meteorológico, predice posibles rutas y las afectaciones que tendríamos sobre alguna línea de transmisión o una subestación en particular, para nosotros poder con tiempo hacer nuestra planeación y acudir al sitio incluso antes de que se pudiera presentar esta anomalía, lo cual es lo que nos ha permitido reducir los tiempos de atención ante las fallas o algún evento meteorológico. Y por último, pues la versatilidad que nos han dado los drones con el tener un análisis del terreno, una evaluación del desastre en una zona donde es de muy difícil el acceso, poder tenerlo a distancia y hacer nuestra planeación con el equipo de especialistas. Adelante, por favor. En resumen, lo que queremos compartirles es, tenemos la inversión que asciende a 163.540 millones de pesos con estos proyectos que están realizándose con 275 nuevas líneas y 524 nuevas subestaciones a nivel nacional. Aplicamos tecnología de última generación para operar, mantener, supervisar y además monitorear nuestra red para poder atender con más prontitud las interrupciones que se puedan presentar en esta red de transmisión. Y esta tecnología además estamos utilizándola para poder minimizar pérdidas y poder también disminuir las congestiones, que como les comento es que podamos transportar toda la energía que tengamos disponibles. Por mi parte sería todo, Presidenta, es cuanto. Gracias. Gracias, Emilia. Pues como ven, es una inversión muy importante. Son 8.177 millones de dólares para el sistema de transmisión de energía eléctrica de nuestro país. Todo nuestro país está interconectado. No todos los países tienen sistemas interconectados nacionales, a veces los tienen regionales. Nosotros sí tenemos un sistema interconectado. Está por terminarse, ¿no, Emilia? La interconexión a la península. Durante años la península tenía su propia red, sus propias plantas de generación y no había interconexión entre San Luis Río Colorado y Mexicali. Ahora sí, eso inició con el presidente López Obrador. Entonces realmente se interconecta toda la República con este sistema. Son 275 proyectos de nuevas líneas y subestaciones
han visto las subestaciones en el país, ahora son pues mucho más pequeñas, más modernas. Son 524 subestaciones en todo el país. Entonces es una inversión muy importante. Todas las líneas que vemos por las carreteras son las grandes torres, ahí es donde estamos haciendo esta inversión. Bueno, pues esta es la información del día de hoy y ahora sí a las preguntas sobre el tema. A ver, compañero. Buenos días, presidenta. Buenos días, secretaria. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Les quisiera preguntar, cuando estuvo el liberalismo, las sociedades de autoabasto o no les cobraban la transmisión o les cobraban menos. Ahora ya con este nuevo gobierno ya se les cobra lo que se les debe de cobrar a estas sociedades de autoabasto. ¿Quieres contestarlo? Sí. En efecto, había un abuso bastante importante por muchas empresas que era producto de vacíos, pero que eran ilegales completamente. Con la reforma constitucional y las reformas de las leyes secundarias se reforzó el marco institucional para combatir estos abusos y pues todo el sistema de transmisión del país debe de tener un cobro y debe tener su pago correcto de acuerdo a las tarifas que establece tanto la Comisión Nacional de Energía como la Comisión Federal de Electricidad. Se tienen que regularizar todos y tienen que pagar la transmisión. Muchas gracias. En una segunda… Tienes razón. Lo hemos platicado aquí varias veces. Durante muchos años en la Constitución de la República quedaba claro que el Estado era el único que tenía la exclusividad para producir, transmitir y distribuir la energía eléctrica. Se hacía a través de dos empresas estatales, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. La primera gran reforma contraria a esto lo dejó López Mateos. López Mateos es quien incorpora esto a la Constitución, con la nacionalización de la industria eléctrica. Quien es el primero que tiene la primera regresión es Salinas de Gortari. Cambia una ley, no cambia la Constitución, pero cambia una ley, que es la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En esa ley incorpora un artículo donde dice, todo aquello que no es servicio público, o sea, la Constitución decía, todo el servicio público le corresponde al Estado. Y se inventa que hay algo que no es servicio público, violando la Constitución. Y ahí pone, entre otras, el autoabasto. El autoabasto, ¿uno qué se imagina? Pues que uno genera su propia electricidad, ¿no?, para autoabastecimiento. Pero ahí abrieron un resquicio que se llama las sociedades de autoabastecimiento. Al principio no crecieron mucho, cuando más crecieron fue en el periodo de Fox y de Calderón, y ya de Peña también. ¿Qué quiere decir eso? Se hacen socios y alguien genera la electricidad, un privado, y se la vende a un privado que queda lejos. Eso es en realidad un mercado eléctrico, porque hay un privado que le vende a otro privado. Eso está prohibido por ley. Incluso en la reforma de Peña Nieto del 2013, eso estaba prohibido para el consumidor menor, solamente se permitió para los grandes consumidores, que el privado le vendiera a otro privado. Esa forma, el autoabasto, tenía otro problema, no pagaba la transmisión, supuestamente para apoyar a las energías renovables, pero en realidad, incluso con energías renovables deberían de haber pagado.
Cuando llega el presidente López Obrador, pues con el licenciado Bartlett quiere poner en orden a todos y comienzan a ampararse, muchos, que todavía muchos de ellos tienen amparos. Viene una reforma a la ley, porque además le quitaron a CFE la posibilidad de que entrara a la red eléctrica con prioridad, la dejaron al final. Ni siquiera sus plantas limpias como la hidroelectricidad les permitían entrar a generar en el mercado eléctrico. Cambia la ley. Primero, presenta un cambio constitucional y los conservadores no votan a favor. Entonces presenta una ley, se aprueba la ley. ¿Quién echa para atrás esa ley? La actual Corte, invadiendo las funciones del legislativo, porque la Corte no tiene ninguna atribución, porque además ni siquiera se fueron al fondo, se fueron supuestamente a la forma, y echa para atrás esa ley. Cuando viene el 2024, el presidente López Obrador manda el 5 de febrero iniciativas constitucionales. Y ahí dice que en la Constitución quede que Comisión Federal de Electricidad tiene prioridad para poder entrar. Y nosotros aumentamos otra parte que decía, y ahora lo dice porque ya fue aprobado, que cuando se trata de Comisión Federal de Electricidad no se puede considerar monopolio de las empresas públicas, que es muy importante porque nos permite que la mayoría de la generación esté en manos de CFE. ¿Qué pasa ahora? Bueno, cambia la Constitución. Este año se aprueban, ¿cuántas leyes, Luz? 12 leyes que echan para atrás una buena parte de la reforma energética de Peña Nieto y recuperan a Comisión Federal de Electricidad para el pueblo de México y le permiten integrarse de nuevo en una sola empresa, porque también la habían dividido. ¿Qué estamos haciendo ya con las nuevas leyes con quienes están amparados? Permitirles que se pongan en orden. En este caso, por ejemplo, está esta nueva empresa que compra los activos de Iberdrola. Dice, yo entro, compro los activos de Iberdrola y entro a las nuevas reglas de operación del sistema eléctrico nacional. Y la mayoría ya empezó a migrar, esperemos que migren todos, para que paguen lo que tienen que pagar por la transmisión y se ajusten a este modelo que lo que busca es la certidumbre en la electricidad para todas las mexicanas y mexicanos y para el desarrollo industrial y del comercio y del turismo en México. Hoy no podríamos pensar en el desarrollo sin electricidad. Bueno, ya. Y en una mayor… Momento cultural. En otra pregunta, en una mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, decía que iban a exportar electricidad a Guatemala y a Belice. ¿Ese proyecto se está haciendo? Ya hay una línea de transmisión a Guatemala. Guatemala está interesado que aumente la capacidad de transmisión desde México a Guatemala para que ellos tengan más energía eléctrica generada en nuestro país. El tema es que esa línea de transmisión, entre otros problemas, es que está en este esquema de autoabasto. Entonces, lo que le hemos dicho a la empresa, funciona a través de una línea de autoabasto, con la generación. Entonces, estamos poniendo en orden y sí, ahora que fuimos a Guatemala, uno de los temas, además de declarar la Gran Selva Maya, además del Tren Maya y del Tren Interoceánico, el otro proyecto que ellos quieren es que les ayudemos a que haya más electricidad desde México hacia Guatemala. En una última pregunta,
¿México tendría la capacidad, si tuviera un problema como lo tuvo Texas en el 2022, que una gran nevada, y no tenían, se congeló el gas y pues no podían surtir de electricidad? ¿México tendría la capacidad de poderlos ayudar a Texas? Este año estamos, recuerden, construyendo solo de CFE, bueno, no este año, perdón, el del sexenio, vamos a aumentar la capacidad de generación en 26,000 megawatts y la parte privada va a ser de 6,000 megawatts adicionales. Es una cantidad muy importante. Para que tengan una idea, Guatemala a Belice le faltan 280 megas. Nosotros vamos a construir plantas para generar 26,000, bueno, de potencia, 26,000 megawatts. El tema, regresando a tu pregunta, es el abasto de gas, que es uno de los temas que planteé aquí hace poco, porque la mayoría del gas la compramos a Texas. Entonces, lo que estamos buscando, además del fortalecimiento de la producción de petróleo, su refinación, la petroquímica, la producción de fertilizantes y otras áreas en donde va a incursionar Pemex y la garantía de Pemex para muchas generaciones, además de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad con la generación eléctrica, uno de los grandes temas es cómo garantizamos mayor autosuficiencia de gas en nuestro país. Y en eso es en donde estamos trabajando y pusimos al IMP como cabeza para poder analizar junto con pues varias instituciones académicas la viabilidad de toda la producción de gas en nuestro país. Muchas gracias. Sí. A ver, acá. Muchas gracias, Presidenta. Julio Mar Gómez, de Medios del Pacífico. Presidenta, si bien es cierto, en el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto se endeudó Pemex con una cifra alrededor de los 100,000 millones de dólares, si no me equivoco. El presidente Andrés Manuel la baja a 90,000 millones. Usted tiende a bajarla a un 70% en lo que dure la administración pública. No, 70,000 millones. 70,000 millones. Perdón, sí, es cierto. Poco más de 70,000. Un poquito más de 77, ¿sí? Más o menos. Usted ha comentado que también alcanzaría que Pemex no tendría que ya pedir dinero a Hacienda para las deudas que tiene. También ha dicho que Morena tiene para más administraciones. ¿En cuántas administraciones más tendría una soberanía financiera Pemex para poder cubrir tanto sus deudas y también ser rentable completamente como una empresa mundial? Siempre lo he dicho, Pemex es rentable. El problema fue la deuda que le dejaron. Claro. O sea, a ver, pon la gráfica otra vez de la deuda. Fíjense, a ver. Este es Calderón, del 2007 al 2012. Estos son millones de dólares. Recibe Pemex con 46,000 millones de dólares Calderón de deuda y termina con 60,000 millones de dólares de deuda. Aquí recibe Peña. Recibe con 60,000 millones de dólares de deuda y termina con 105,000 millones de dólares de deuda en Pemex. Ahora uno diría, bueno, se endeudó, pero se produjo más petróleo, más petrolíferos, más gasolina, más diésel. No, se incrementó la importación, disminuyó la producción de petróleo, disminuyó la exploración y además entregaron un montón de bloques de territorio a empresas extranjeras. Entonces, ¿qué hicieron? Recuerden que aquí está Lozoya y otros cuantos.
de 60,000 a 103,000. Y bueno, Calderón no se quedó muy atrás, fueron 20,000 millones de dólares más. Y aquí fueron 40,000 millones de dólares más de deuda. Este 2020, recuerden que fue el COVID, pero de aquí a aquí, el presidente lo deja en 97,000. Nosotros queremos cerrar en diciembre con 88,000 y cerrar el sexenio con 77,000. Problema que tiene cuando uno adquiere una deuda, bueno, estas son deudas complejas porque se venden en los mercados internacionales, pero cuando uno adquiere una deuda, pues tiene que ir pagando cada año una parte del capital y otra parte de los intereses. Entonces, el problema es que cuando tienes una deuda de este tamaño que has ido adquiriendo, pues hay años en donde tu vencimiento para el pago de esa deuda, este año era como de 300,000 millones de pesos, por una operación muy buena que hizo Hacienda, se redujo de manera importante, pasándola a otros años y garantizando su fiabilidad. El próximo año todavía hay intereses importantes que hay que pagar. Entonces, la garantía, si Pemex es rentable, entran al erario por concepto de ingresos petroleros más de 1 billón, 1.6 billones de pesos. El problema es que cuando tienes estas deudas, pues Pemex tiene que seguir invirtiendo en exploración, en producción, el mantenimiento de todo el sistema que es muy grande y que tiene costos importantes, y aparte pagar sus deudas que le dejó Calderón, Peña y otros más atrás. Entonces, por eso digo que Pemex es rentable. Ahora, pues tenemos la ventaja de ya tener 8 refinerías, antes había 6 históricas. Ahora aparte está Dos Bocas, la refinería Olmeca, que está funcionando muy bien, y Deer Park completa, que está en Texas. Entonces, la garantía de que la mayor parte de la gasolina que consumimos se produce ya en México, el diésel también. Y ahora estamos avanzando en mayor producción de fertilizantes y petroquímica. Ayer, el martes, me dieron una muy buena noticia que una planta que llevaba ya varios años parada de petroquímicos, de etileno, la pusieron a funcionar ya, así con su equipo ya viejito, pero ya está funcionando y vamos a invertir para que esa planta pues esté funcionando al máximo. Si la pregunta, Presidenta, si esta política sigue así, estaríamos pensando que para el 5.º piso de la transformación llegue a tener cero, llegue a ceros, o sea, viéndola administrativamente económica. El petróleo, la idea hacia futuro pues es que sean más fuentes renovables frente a las fuentes fósiles, ¿verdad? Por eso es importante también que Pemex vaya incorporando otras opciones también. Pero Pemex es una fortaleza de los mexicanos. El problema es que ayer vi una videocolumna de una mujer en Sin embargo, que dice cómo los directivos de Pemex se gastaban su dinero. No me acuerdo cómo se llama ella, a ver si… describe muy detalladamente desde, creo que Federico Reyes Heroles, ¿o si era Federico, el director de Pemex? Los vinos que compraban a costa del erario, los restaurantes donde comían, asistentes, los viajes, todo con tarjeta
corporativa de Pemex, los sueldos, y cómo va describiendo cómo los directores de Pemex, describe el Pemex Gate, de cómo hicieron contratos para apoyar en su momento al PRI para poder ganar una elección, vinculado con el sindicato en aquel momento. Entonces va describiendo cómo utilizaban los recursos públicos para puro privilegio y cómo ahora pues estamos desde el presidente López Obrador, porque allí se bajaron todos los sueldos y ahora pues estamos haciendo todavía una política de austeridad mayor. Gracias. Ana Lilia Pérez, es muy bueno esa videocolumna. Presidenta, no me quisiera quedar con la duda. En el periodo del expresidente Peña Nieto, se prometió que, bueno, el desabasto de energía y los buques que llegan a Baja California Sur, pues ahí tiene una subestación. Era insuficiente, había cortes de luz y Peña prometió un cableado submarino para alimentar de energía. En el periodo del presidente Andrés Manuel, pues se abrió otra subestación eléctrica, lo que pues da mayor oportunidad. ¿Por qué no se llevó este cableado? Se cobró este cableado marino que se iba a hacer. Sigue creciendo el estado, obviamente, por el impacto turístico sobre todo. ¿Es viable un cableado submarino para que dote de energía a la península de Baja California Sur, que vaya, es una isla? Ahí estamos, lo íbamos a presentar la próxima semana, ¿verdad? Porque es un proyecto muy bonito para Baja Sur, el que tenemos. Vamos a dejar hoy transmisión y la próxima semana presentamos. Son 2 plantas o 3, ¿no? Porque hay que sustituir varias plantas ya antiguas. Entonces, se había planteado ahí que hubiera una planta de combustión interna, se llama, que es de diésel o de combustóleo. Y nosotros vamos a hacer una planta solar ahí, pero las características de la planta, pues ya se las platicamos la próxima semana para no adelantarnos. El cableado es muy oneroso, entonces puede mantenerse todavía Baja California con un sistema aislado, siempre y cuando tenga la suficiente generación y transmisión en la península. Muy bien, muchas gracias. Hablando de Baja California Sur. Sí, Baja Sur. Sí, pero continuando hablando de mi estado, pues en el norte del estado, pues la mesa de seguridad… Así dice en los mítines, dice. El otro día estábamos con Alejandro Schwartz hablando del tema de salud, y dice Baja California y todos, sur. Claro, sí, por supuesto. Le diría cómo le decimos nosotros también, pero sí es… Exactamente, sur. Y a veces cuando dicen Baja California, así como que nos duele un poco. Sí, como se habla de la península. Sur. La inseguridad se ha incrementado, aunque la mesa de seguridad pues, ha estado trabajando. Entrevisté al gobernador, el profe Víctor Castro. Sin embargo, pues se ha incrementado sobre todo en la zona norte. La federación ha propuesto algo más para reforzarlo, pues es lo que ocurre en Sinaloa es un reflejo de lo que ocurriría. Hay mucho apoyo ahora en Baja California Sur. Hay mucha coordinación con el Gabinete de Seguridad. Gracias, Presidenta. Oiga, pues también la oposición ha estado hablando mucho sobre la ley censura que se salió con la suya y la 4T, pues obviamente será como en Puebla y en Campeche, con esta nueva ley censura y ahora con la reforma electoral, en donde pues en esta reforma electoral pues podría ser una de las cosas mayormente lo que usted ha tocado son los plurinominales, que se bajen la cantidad o que no existan, mejor dicho, y muchos temas que siempre han sido pues en torno ahorita en redes sociales. Sin embargo, preguntarle si en esta ley pudiera existe el nepotismo, que ya está en la Constitución, sí, pero ¿hasta qué grado? Porque hay muchos cargos honorarios que no son solamente para el esposo, sino para los hijos y vienen todo lo demás. Y si lo que dice la oposición es que primero plantean las reformas, luego preguntan sobre si están de acuerdo o no, hacen un consenso, porque después de esto
en esta última, se hace una comisión para esta reforma electoral en donde no se contemplan a muchos, pero usted dice que sí van a participar, pues tienen muchas dudas a que sea una reforma electoral que venga a favor de los mexicanos o con democracia, sino que sea solamente para el interés propio del partido de Morena. Es el interés del pueblo. La democracia es la representación del pueblo. Decía, el otro día también vi a un panista, ya medio con poca representatividad. Bueno, todos, ¿verdad? Como dijo aquí Reina, que anda por aquí, ya no pintan. Ya. Esa es frase célebre de Reina en la mañanera. La derecha ya no pinta. Que decía, es que no ha leído la Constitución la presidenta. ¿Por qué no pones el artículo 39 y el 40? Presidenta, si me permite ejemplificar esto, yo creo que en la reforma electoral, así lo ven algunos líderes de Morena, vaya, afines a Morena, que también se podría decir dentro de la reforma, que está en la Constitución, ¿no? Y que está dentro de las leyes también, el no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Sin embargo, hay ya muchas personas o candidatos que se han adelantado para las elecciones en el 2027. Y en el caso, pues, personajes que también ponen de ejemplo que dentro de esta elección de jueces y juezas y magistrados, pues hubo siempre personas que no deberían de haber estado ahí, personas que tenían delitos o personas que tenían cuentas con la justicia. Y en este caso, pues, garantizar dentro de esta reforma que no exista personas que tengan cuentas pendientes con la ley. Un caso muy particular, el expresidente municipal de Los Cabos, que pues ya fue Oscar N., que fue señalado también por desvíos de dinero y todo, y ya se está proponiendo para el 2027. Muchas personas que ya tienen estos cargos, podría haber un candado también para que pudiera evitarse este tipo de personajes. Y también dentro de esta reforma, es que la pregunta vale a qué más podría reformarse esta reforma electoral, perdón, a qué más se podría atribuir, qué es lo más importante aparte de los plurinominales. Bueno, a ver, dice artículo 39, lo tienen, no todas las constituciones tienen un artículo tan importante. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo. Todo poder público dimana del pueblo. Y se instituye para beneficio de éste. Todo poder público. Poder público es el ejecutivo, el legislativo, el judicial. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Casi viene de los sentimientos de la nación, de Morelos, ese artículo. Ahí está el sustento de la reforma al Poder Judicial. El pueblo decide, el pueblo manda. Y ahora en México, después de 36 años de neoliberalismo, donde quien mandaba eran unos cuantos, pues cambió el país. ¿Quién lo cambió? El pueblo. ¿Qué nos toca a nosotros? Responder al pueblo, no traicionar al pueblo. Exacto. Entonces, la reforma al Poder Judicial, ¿quién decidió? La gente. Mucho mejor eso a que hayan decidido unos cuantos senadores o la presidenta de la República. Eso no les gusta a muchos.
porque son muy, o sea, ellos creen que son superiores al pueblo. Lorenzo Córdoba, todos estos que se sienten los grandes expertos en la democracia, sienten que son una élite que se especializó en democracia. Sí, nada más que no tiene nada que ver con lo que piensa la gente. Pueden escribir muchos artículos en las revistas donde escriben o aparecer todos los días en Latinos, pero ¿dónde está el artículo 39 de la Constitución? Si esa es la gran revolución pacífica de la Cuarta Transformación. En México el pueblo manda y nos debemos al pueblo y no vamos a traicionar al pueblo. Y la democracia es la representación del pueblo, por definición. Y la reforma electoral está abierta a que todos opinen, pero también tiene que opinar el pueblo, no solo los expertos o los burócratas de los partidos políticos o los dirigentes de los partidos políticos, de cualquiera, Claro que yo saben que tengo un partido que es mi favorito, ¿verdad? Pero no se trata solamente de consultar a los presidentes de los partidos políticos o a aquellos que fueron del INE y que se sienten los dueños de la palabra democracia, cuando fueron causantes de los fraudes electorales. Como Ugalde, que ya se fue a Harvard a dar una cátedra de democracia en contra de los gobiernos populistas, que le explique ahí en Harvard cómo fue el haya sido como haya sido, que explique ahí en Harvard por qué no se abrieron todas las casillas en 2006. Entonces aquí se trata de consultar a la gente. ¿Quieren que sigan los plurinominales? A ver qué dice la gente. No. Eso es, por eso está la comisión y va a abrir el espacio a que opine quien quiera opinar, expertos y otros expertos, porque hay algunos que no tienen doctorado, pero son más expertos en democracia. Y hablando de esas reformas, ¿a quién se le debe el puesto de diputado o, bueno, el de legislador o senador, al partido o a la persona? Porque pueden hacer cambio y ese sería importante también, Presidenta. Bueno, la gente elige hoy a una persona y a un partido. En mi caso aparecí Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República por Morena, por el Verde, por el PT. Entonces, votas por la persona, pero votas por un proyecto de nación. Por eso nosotros no podemos traicionar el proyecto que la gente eligió y decidió. Presidenta, pues obviamente van a estar en contra de todo lo que dice usted y lo que haga en reformas y demás. Pues ayer estuvieron en contra también el PRI, prácticamente con el nombramiento de Genaro Lozano Valencia. Nada más, ¿qué mensaje le daría por último? Y muchas gracias, Presidenta. Es un experto en relaciones internacionales. Él, aparte de defender los derechos de todas las personas LGBT, y ha sido un activista en ese sentido, él nos apoyó al final en mucho, de muchas maneras. Ayer decían es que es de Televisa, no sé qué. Sí trabajó en Televisa, él se salió de Televisa también hace ya un rato y consideré que era una buena opción. Por cierto, dice, ayer Margarita Zavala estaba muy molesta, pero no pudo decir por qué.
Sí, pero no en su participación, no se pudo entender por qué. Porque dice, el servicio exterior es imparcial, no, representa a México, el embajador, embajadora. Bueno, vamos. A ver la ganadería y luego vamos al Poder Judicial. Sí, buenos días, Presidenta. Demián Duarte de Sonora Power, la revolución que llegó del norte. Presidenta, obviamente en sus redes sociales y en las del gobernador Alfonso Durazo, pues percibimos esta reunión que sostuvo ayer con los gobernadores de Sonora, de Coahuila, de Durango. Bueno, teníamos la expectativa ya desde hace algunas semanas de que saliera este plan C relacionado con las exportaciones de ganado vivo a los Estados Unidos, después de este reiterado cierre de la frontera a la exportación justamente de este tipo de producto. En estos términos, Presidenta, pues pedirle que nos dé razón de cuáles fueron los acuerdos. Se sabe, que hay… Sí, es un proyecto muy bueno, estamos terminándolo. Yo creo que lo vamos a ir a informar allá a los estados. Iniciamos con Sonora, Coahuila y Durango. Estados productores para exportación también son Chihuahua y Tamaulipas. Ya en una segunda etapa los vamos a incorporar. Y el objetivo es el Plan México, que es la producción nacional. Entonces es un programa muy completo para apoyar la producción nacional de carne. Y ya lo vamos a presentar en cuanto esté listo. Tiene que ver con… Más ahora pues que está cerrada la frontera todavía, aunque ya hay bastantes, ya hay un acuerdo de qué es lo que se tiene que cumplir, porque antes pues parecía muy subjetivo que cierren la frontera y bajo qué indicadores se abre o no. Entonces ahora ya hay un acuerdo técnico de bajo qué indicadores debe abrirse o no. Por supuesto, todos estamos por controlar esta plaga que es muy dañina. Pero se avanzó mucho en los indicadores técnicos. Pero más allá de que se abra la frontera para la exportación de ganado, el proyecto tiene que ver con la producción de carne en México. Entonces, es muy buen proyecto y están las asociaciones de ganaderos. Precisando, se trata entonces de un plan para promover la engorda, industrialización y comercialización de la carne de res Sí. para el mercado nacional y para exportación. Sí. ¿Se tiene previsto algún monto de inversión en este concepto? Ya mejor lo presentamos después. Estamos trabajando en ello. Bueno, seremos pacientes, pero es muy agradecido. Pero ya es muy, ya muy pronto pues se va a anunciar. Bueno, seremos pacientes y la verdad es muy agradecido de parte de los rancheros de Sonora y de los estados involucrados, porque es un tema donde, como usted sabe, pues no se ha podido exportar. Y la idea es que el pequeño productor se beneficie también. Sí, claro, porque no todos son grandotes, ¿no? Exactamente. Ajá. Sí, porque es 1.600.000 cabezas que no se han podido exportar en este ciclo, ¿no? Entonces, evidentemente, más allá de que no es una pérdida per se, porque pues el ganado ahí está, evidentemente sí no se ha podido comercializar y esto genera pues enorme preocupación. Hablábamos la ocasión anterior sobre además el problema de la sequía y otras situaciones que agravan pues la situación de los rancheros en estos estados, ¿no? Entonces, muchas gracias en este sentido por la consideración. Por cierto, Presidenta, le quiero también agradecer a nombre de los ciudadanos de la región de Guaymas la sensibilidad que demostró sobre el tema de la petición que se le hizo de que se considere la construcción del hospital del IMSS, el hospital de zona que se va a hacer ahí. Ya Zoe Robledo, el Consejo Técnico del IMSS, pues anunciaron, ¿no?, que ya se tiene la determinación para iniciar el proyecto ejecutivo, se contempló una inversión de 4,000 millones de pesos. Es un tema realmente importante para esa región. Sí, el IMSS se ha capitalizado mucho, esto es muy importante, porque todo el proceso de reforma laboral o de el trabajo, digamos, del mundo del trabajo, que inició con el presidente López Obrador, sobre todo la desaparición del outsourcing, que fue muy, muy importante, pues permitió la afiliación directa del trabajador por parte de las empresas al IMSS, porque antes lo que había es que una empresa contrataba a una empresa
que a su vez contrataba a los trabajadores. Además de que no tenían todos los derechos, porque se contrataba anualmente para que no pudieran generar ninguna antigüedad, muchas veces se mentía por parte de la empresa del outsourcing. Entonces se decía, Juan Pérez contratado por el banco, por ejemplo, los bancos tenían mucho outsourcing, contratado en tal banco o en tal empresa, para no decir un sector en particular, en tal empresa, normalmente ganaba 60,000 pesos mensuales, por decir algo, y lo reportaban ante el seguro como si ganara salario mínimo y hacían trampa en las cotizaciones al seguro. Cuando se elimina el outsourcing por ley, pues ya tiene que haber la afiliación directa, no a través de un tercero. Y eso le da al trabajador pues todos los beneficios y se cotiza al IMSS lo que se tiene que cotizar de acuerdo con el salario. Eso ha permitido que el IMSS tenga más recursos y al tener más recursos pues puede invertir más en nuevos hospitales. Entonces, este año iniciamos ya la construcción de 8 hospitales, incluido la ampliación de Ensenada, pero son 8 hospitales donde están ayudando los ingenieros militares para su construcción. Y todavía hay algunos proyectos que vamos a desarrollar, entre unidades de medicina familiar y hospitales. Entonces es muy importante también toda la desaparición del outsourcing para que el IMSS tenga dinero para que a su vez pueda construir más hospitales. Entonces en Guaymas va a haber un nuevo hospital. Claro que sí, es un anuncio, insisto, muy importante. Presidenta, mire, le quiero poner un tema que creo que es importante discutirlo aquí en la mañanera. El plan de vivienda para el bienestar, bueno, es un tema de acceso a la vivienda. Hay un problema ahí en Hermosillo. Sí, de eso le quiero hablar. Sí. El tema de acceso a la vivienda para todos, para los jóvenes. Y Sonora es uno de los estados que, bueno, salieron primero en este concepto. ¿Por qué? Porque el gobernador aportó pues las reservas territoriales que hacían falta. El tema es que se anuncian 34,800 viviendas para Sonora. Dentro de estas se incorpora el concepto de la vivienda vertical, estos complejos habitacionales. Y se anuncia uno para Hermosillo apenas el lunes, un complejo habitacional en un terreno que es propiedad del gobierno del estado de 1,450 viviendas. Se ubica casualmente en el sector poniente de Hermosillo, un sector que se le llama Puerta Oeste, en donde hay desarrollos, cotos privados, habrá que decir, de vivienda cerrada, que se considera de alta plusvalía. Sin embargo, en ese mismo sector también existe una colonia popular tradicional que se llama La Manga. Bueno, se anuncia ahí este desarrollo y salen grupos de vecinos a decir que no lo quieren ahí porque se va a afectar la plusvalía, porque va a haber problemas de inseguridad, porque va a haber basura, en pocas palabras porque va a haber pobres, ¿no? Ese es el criterio y sale a relucir lamentablemente pues este rasgo negativo de la sociedad hermosillense que es el clasismo y bueno pues esta situación de no querer a gente de condición quizás menos aventajada económicamente en el sector en el que ellos habitan. Quería yo pedirle su opinión sobre este tema sensible en particular de nuestra sociedad. Bueno, primero todos tienen derecho a la vivienda y no puede haber esta división social territorial de aquí viven los ricos y aquí viven los pobres. Esa es mi opinión. Pero de todas maneras, en este caso, le pedía, Edna me lo planteó, la secretaria de Sedatu, le dije, ponte de acuerdo con el gobernador, ahí que el gobernador pues vea qué opciones hay y también hablar con la gente, porque hay que hablar con la gente siempre, ¿no? Entonces, pues ahí lo que nos oriente el gobernador, ahí vamos a tomar la decisión. Pero no debe haber esta idea de que hay zonas aunque existe en la realidad, zonas de mucha plusvalía que se llama, y zonas de no. Y entonces se establece una diferenciación geográfica que no debería de existir. Sí, en Sonora lo hemos anotado aquí reiteradamente, pues hay un problema de rezago en el tema de vivienda. Se estima que hay más o menos 360,000 derechohabientes del Infonavit, por ejemplo, que
tienen el derecho al crédito, pero no pueden comprar porque no hay casas. Resulta paradójico, ¿no?, que ahora incluso hasta la CTM se oponga, ¿no?, a un proyecto, bueno, que impulsa una solución en términos de lo que es el acceso a la vivienda. Ahora, el tema tiene que ver justamente con esto, ¿no?, que es Hermosillo. Usted ha estado muchas veces en nuestra capital. Pues es una ciudad muy extensa, ¿no? Es un radio de la ciudad, de la zona urbana muy grande, y el acceso a los servicios, por ejemplo, de agua potable, de drenaje, de vialidades, de transporte público, bueno, pues es un problema realmente para una zona urbana tan extensa. Tengo la sensación de que la idea de impulsar el concepto de vivienda vertical va justamente en el ámbito de solucionar ese tipo de problemáticas. Sí, depende del lugar. Tampoco se trata de digamos, se tiene que tener arquitectura especial para cierta zona, no el mismo tipo de vivienda, ni por clima, ni por entorno, ni por otros temas, pues puede ser la misma para todos los lugares, tiene que adecuarse al lugar. Pero bueno, en este caso vamos a pedirle ahí al gobernador que nos ayude. Claro que sí. Por último, Presidenta, mire, estaba analizando yo la encuesta nacional de ingreso-egreso de los hogares y me vino a la mente esta idea, ¿no?, de que es tiempo de mujeres, que usted ha reiterado. Me llamó la atención mucho un detalle importante que subyace, por lo menos en esta última edición, tengo entendido que son resultados al cierre del 2024. Se han hecho esfuerzos importantes para igualar el piso entre hombres y mujeres. Se hizo incluso una reforma a la Ley Federal del Trabajo para garantizar que el ingreso sea el mismo, por igual trabajo, igual ingreso. Sin embargo, la encuesta dice un detalle que es relevante. Las mujeres en sí ganan 34.2% menos que los hombres. Y bueno, evidentemente usted ha hecho un compromiso con las mujeres en general, con las mujeres indígenas, que son las pobres entre los pobres. Preguntarle en este particular qué acciones adicionales se podrían tomar para garantizar que esto se cumpla en los hechos, no solamente en el papel. Muchas gracias. Hay muchos temas que todavía no se presentan de los resultados de la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares, algunas muy positivas y otras que todavía tenemos rezagos importantes como país. Y una de ellas pues es esta diferenciación entre el ingreso de mujeres y hombres, que sigue siendo importante. Entonces la reforma constitucional es importante, pero la idea es avanzar todavía más, en que haya igualdad en ámbitos donde todavía no llega la paridad. Uno de ellos es el empresarial, por ejemplo. Si uno ve los directivos de las empresas, la gran mayoría son hombres. Ya empieza a haber muchas mujeres, pero es un lugar donde es importante que siga creciendo la participación de la mujer, entre otros lugares. Y hay otros muy positivos que también vamos a ir presentando. Se ha discutido mucho, por ejemplo, sobre el tema de salud, que no lo hemos tocado aquí. Hay muchas preguntas que se hicieron en torno a la salud y las vamos a ir presentando, porque eso no lo critican mucho, ¿no?, como si hubieran desaparecido los centros de salud de la faz de la tierra. Pues no, ahí están. El tema es cómo se pregunta. Sí. Si quieres vamos aquí, ahorita vamos. Gracias, Presidenta. Buenos días. Buenos días a los funcionarios aquí presentes. Soy Marco Antonio Olvera del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube México News World. Presidenta, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló finalmente la elección del Poder Judicial, en la que, por supuesto, pues los nuevos integrantes de este poder pues podrán tomar posesión el próximo 1 de septiembre. Y bueno, ahí pues otra vez la derecha y la ultraderecha y los medios que los apoyan pues mostraron una vez más su torpeza política al decir que bueno, el próximo ministro de la Corte, Hugo,
llegó a ese puesto por ser amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es totalmente erróneo, porque pues por supuesto el próximo ministro de la Corte, además de tener una experiencia en su ramo, pues trabajó duramente con los grupos étnicos que bien representa y que además votaron para que lograra convertirse en ministro y próximamente en el presidente de la Corte. ¿Cuál es su reflexión, Presidenta, con este nuevo vivir, esta nueva vida que tendrá México, sobre todo para los que nunca han alcanzado justicia en la época neoliberal? Creo que todavía faltan algunas resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Creo que todavía no acaban todas las resoluciones, pero ayer hubo una muy importante frente a algunos miembros del tribunal que intentaban que se echara para atrás toda la elección. Tiene que ver con lo que hablábamos de la democracia. Hay los más conservadores de nuestro país piensan que ellos son elegidos, iluminados, el derecho a representar y a decir, porque no reconocen al pueblo, ni lo respetan, por cierto. Ya vimos cómo hablaba Lorenzo Córdoba, ¿no? De personas de chichimecas, creo que era, a quién se refería. Entonces, es muy profunda la reforma al Poder Judicial, muy profunda. Y sí, se terminó una era, empieza otra. Se acabó la era de la corrupción y el privilegio y el nepotismo en el Poder Judicial y el nepotismo. Y la nueva Corte, los nuevos jueces, los nuevos magistrados que se deben al pueblo porque el pueblo los eligió, pues tienen que entrar ahora a demostrar que cambió de fondo el Poder Judicial. Y yo creo que así va a ser. Y ese Estado de Derecho no es legislar, no legislar, sino hacer justicia a partir de un criterio personal, sino con base en las leyes, como decía Juárez. Entonces yo pienso que es muy bueno para México, muy bueno lo que ocurrió. Sí, Presidenta, y en otro tema, en días recientes, el conductor estelar de Televisa presentó, y yo diría que más bien Televisa reconoció finalmente que la construcción del aeropuerto en Texcoco pues nunca era viable. Y en ese sentido, bueno, pues hoy el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles anuncia que bueno, ya tendrán vuelos directos de México a Nueva York y también de México a Austin, Texas. El aeropuerto está creciendo y por supuesto también dará una vida importantísima el tren que va de la AIFA a Pachuca, en el estado de Hidalgo, que es mi estado. Ya había algunos problemas sociales que no se habían podido resolver ya. Afortunadamente se resolvió todo y ya está construyéndose en todos los kilómetros el tren México-AIFA, Ciudad de México-AIFA, o Lechería AIFA, porque el México Lechería ya existía, Lechería AIFA, y va a tener, para no pasar por el AIFA, su desviación para irse directo a Pachuca. Entonces va a ser Ciudad de México-Pachuca. Y esperemos, vamos a ver, estamos ahí, que en diciembre podamos ya abrir este tren. Y el AIFA va creciendo muy bien, aparte de que está muy bien administrado, operado por el general Pastor, muy bueno. Están llegando muchas ofertas para llegar al AIFA. Y ahora obviamente pues el próximo año con el Mundial, pues van a ser en la Ciudad de México los dos aeropuertos a donde se va a poder llegar, la Ciudad de México, el Benito Juárez y el Felipe Ángeles.
Sí, Presidenta, en el IMSS, en días recientes, usted había asegurado en este espacio que hay dinero suficiente para pagar a proveedores y proveedores de medicamentos y personal que se dedica al aseo de los hospitales y los quirófanos. Sin embargo, pues hasta este momento, pues a las personas que tienen ahí sus servicios de limpieza, pues no les han pagado. Ya dicen ellos, estos empresarios que prestan los servicios, que ya hay una deuda más o menos de 2,000 millones de pesos y que, bueno, siguen esperando a que pudiese cumplirse ese pago, que finalmente todos los trabajadores tienen derecho a un pago cuando así desarrollan sus actividades laborales. Pues vamos a pedirle a Zoe que pueda responder por qué se presenta este problema. Presidenta, y Didi, que se había, digamos, resistido a incorporarse a la aplicación con los trabajadores para que tuvieran todos los servicios, bueno, pues hoy dando la sorpresa donde afilia a 700,000 repartidores al IMSS. ¿Es una nota de ellos? ¿Es un comunicado de ellos? No, es un comunicado de una investigación periodística. Bueno, incorporan estos trabajadores. Esta plataforma china dice que incorporó 700,000 socios al Seguro Social, cifra que rebasa a gigantes como Walmart, FEMSA, Bimbo y Banorte. Y pues obviamente su CEO, Juan Andrés Panamá, dice que el programa piloto de 6 meses será clave para definir cómo funcionan las incorporaciones en servicios de movilidad y reparto de comida en México. Presidenta, pareciera que este gigante se había opuesto y, bueno, finalmente se alinea, digamos, a brindarle todas las plataformas. Al principio pues tenían sus resistencias, pero ya todas las plataformas inscribieron a sus servidores, a los trabajadores que trabajan, ya sea manejando vehículos o repartiendo alimentación o algún otro producto. Fíjense, vamos a esperar cuántos ganan, cuántos perciben más de un salario mínimo más. Okay. Porque ellos, recuerden, son los que van a tener todos los derechos del Seguro Social, derecho a pensión, salud, etcétera. En el caso de quien percibe menos de un salario mínimo, tiene derecho al seguro para accidentes, digamos, por parte del Seguro Social. Vamos a esperar a los números, ya que nos los dé completos el IMSS y que pase pues este periodo de inscripciones. Pero el otro día lo presentaron aquí Zoe y la Secretaría del Trabajo. Son 1,200,000 registros. De personas son 1 millón. O sea, hay personas que trabajan en 2 plataformas. Son 1 millón. Algunas personas trabajan en este oficio, digamos, de tiempo completo, de ahí reciben su ingreso principal. Otros no, otros lo usan como complemento, trabajan en otro lado y después utilizan algunas de sus horas del día para poder inscribirse, que es la ventaja, digamos, que tiene este esquema de plataformas, que puedes adecuar tu horario para poder tener este servicio laboral. Y la ventaja de cómo se hizo el programa es que permitió que tuviera esta versatilidad y al mismo tiempo garantizar la seguridad social. Y todas las plataformas están cooperando. Y por último, Presidenta, agradecerle la gira que hizo en mi estado hace 2 semanas y que visitó, por supuesto, la construcción del tren AIFA Pachuca. Y bueno, dice usted que Hidalgo se rayó con 3 trenes que van a pasar por nuestro territorio. Y también visitó usted la construcción de las más de 2,000 y fracción de viviendas, casas habitación para personas que ganen menos de 2 salarios mínimos. En ese sentido, Presidenta, yo hice un recorrido durante las inscripciones de quién podría accesar a una casa que va a costar aproximadamente 600,000 pesos, si no me equivoco. Y en ese sentido, Presidenta, observé que en la fila que estaban haciendo las personas o aspirantes a tener esa casa, pues es gente que baja de camionetas último modelo, automóviles de último modelo. Y yo creo que ahí se debe de poner mucho énfasis
¿a quién le van a entregar esas casas? Se Porque visita es la gente- vivienda. O sea, Exacto. te inscribes y después con AVI, con los servidores de la Nación, tienen que ir a visitar al lugar donde vive la persona, garantizar que en efecto su ingreso es de 1 a 2 salarios mínimos, que no tienen vivienda propia, que están rentando, y a partir de ahí se define el padrón, y si sobrepasa el número de viviendas, pues se hace una tómbola para ver a quién le corresponde. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Buenos Sí. días. Compañero. Voy aquí y luego acá si quieren. Gracias, Presidenta. Isa Osorio, de Telemundo. Mexicanos, Presidenta, siguen siendo detenidos por autoridades en Estados Unidos. El caso más reciente es el de David Pérez Teofani, un mexicano originario de Tabasco, cuya detención fue violenta y muy dramática. Sin embargo, pues no ha sido la única. ¿Usted ha establecido algún diálogo con autoridades de Estados Unidos tocando el tema de las detenciones violentas de connacionales? Y si es así, ¿qué le han dicho? Sí, es parte del diálogo que se tiene permanentemente entre el Departamento de Estado y Relaciones Exteriores. Y además todo el trabajo que tenemos con los consulados, que reforzamos los consulados con más apoyos para que pudieran contratar a su vez más abogados que pertenecen a asociaciones para que puedan defender a nuestros paisanos allá, y pues la mejora de toda la plataforma para que pueda denunciarse cualquiera de estas agresiones. En el caso de violación a los derechos humanos se ponen denuncias en Estados Unidos. Por parte, se apoya a la persona que vive esta violación para que pueda presentar su denuncia. Y pues evidentemente no estamos de acuerdo con esta violación y este esquema de criminalización de los migrantes, de las migrantes en Estados Unidos. Lo hemos manifestado muchas veces pública y también en las reuniones de trabajo con el Departamento de Estado, y siempre vamos a defender a las mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos y que aportan mucho a la economía de Estados Unidos. Esta situación, además de la violación a los derechos humanos y la injusticia que se comete, porque el discurso es que son criminales, cuando en realidad no son criminales. Si hubiera alguien que tuviera un asunto con la justicia, respetando sus derechos humanos, pues no debe haber impunidad. Pero en el caso de personas honestas que trabajan, va a acabar, además de toda esta situación, por afectar a la economía de los estados en donde trabajan los migrantes, porque representan mucho para la economía de Estados Unidos, no solamente en el campo, porque hay esta idea de que las y los migrantes mexicanos trabajan principalmente en los campos de California o de otros estados. No, trabajan en los servicios, trabajan en la manufactura, en los restaurantes, en muchísimos lugares. Es mano de obra calificadísima la mexicana, y además muy trabajadores. Los mexicanos somos muy trabajadores, muy honestos, y quien fue a Estados Unidos pues fue buscando una mejor opción para su familia por necesidad. Entonces sí es parte de lo que hablamos a nivel privado y también público. Hemos hecho notas diplomáticas, por ejemplo, cuando salió que iban a detener en Guantánamo a personas migrantes, de inmediato enviamos una nota diplomática para que no hubiera mexicanos allá y que de inmediato se deportaran a México. Enviamos otra nota para el tema de estos centros de detención, particularmente en Miami, en donde también estamos pidiendo que, si así lo desea el mexicano, porque depende obviamente de una decisión personal, porque hay quien se puede quedar allá, aunque esté detenido, litigando su situación migratoria, porque ya tenían un proceso de cierto tiempo allá. Pero si no, si es su deseo venir a México, que sean deportados de manera inmediata y que no tengan tiempo en estos lugares. Gracias, Presidenta. Y por último, sobre el asesinato del cantante Ernesto Barajas, ¿hay algunos avances en la investigación sobre ese caso? Gracias.
En estos casos siempre anuncia el Gabinete de Seguridad cuando haya avances en las investigaciones. Gracias. A ver, acá decías energía. Gracias. Buenos días, Presidenta. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Preguntarle, Presidenta, sobre el tema de energía, aprovechando que está la Secretaria. ¿Cuántas empresas ya están cambiando a este nuevo modelo que se está presentando? Y si alguna de ellas estaba amparada, ¿cuántas están todavía amparadas? ¿Cuántas están haciendo la conversión? Por favor. ¿Tienes el dato? Se los pasamos si quieren más Pero tarde. ¿sí nos los pasan? Sí, más tarde se los pasamos de cuántas empresas siguen amparadas. La mayoría ya tiene diálogo con la Secretaría de Energía y con CFE, principalmente Secretaría de Energía, para ver a qué esquema cambia. Se quedó una parte del mercado eléctrico como estaba antes, entonces se les da la opción o que le vendan a Comisión Federal de Electricidad el generador o que entren al mercado eléctrico que todavía existe. Esas son las dos opciones y que paguen su transmisión. ¿Y nos pueden dar las dos opciones, o sea, cuántas empresas en cada opción? Sí. Muchas gracias. Y también preguntarle, informó Petróleos Mexicanos de un robo en sus plataformas la semana. ¿Cuántos incidentes de robos en plataformas están teniendo? Y también informan que existe, de acuerdo a una comunicación, una respuesta que dio Pemex y que dio la Secretaría de Energía al Senado, a la Comisión Permanente sobre estos robos, señalan que hay un grupo especial de seguridad que ya se está trabajando, entre ellos está la Secretaría de Energía. ¿Nos pueden platicar un poco más en qué consiste este grupo de seguridad para evitar los robos en las plataformas petroleras? En el caso de plataformas se trabaja muy de cerca con Secretaría de Marina. Hay una colaboración muy estrecha. Entonces, Pemex tiene su propia área de, ¿cómo se llama esa área? De salvaguardas, de protección de sus instalaciones. Y en el caso de plataformas, se está fortaleciendo la colaboración con, ya existía, pero ahora se está fortaleciendo. No hay más robos, digamos, de los que ha habido, no hay una situación en particular, pero pues evidentemente no queremos que haya ningún robo, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con el fortalecimiento de la prevención, el patrullaje, digamos, en la mar, y al mismo tiempo la revisión indirecta con drones u otros esquemas que tiene la Secretaría de Marina para vigilancia o directamente desde las plataformas. Presidente, también nos había dicho que esta semana darían el informe de energía y anticorrupción en torno a este caso de Petróleos Mexicanos. Sí, la próxima semana la presentamos. Ayer estuve con Raquel Buenrostro, está haciendo una investigación muy profunda de este caso y otros, no solo en Pemex, sino en general, pues es su tarea, su trabajo. Y la próxima semana ya va a estar en condiciones de presentar esta denuncia que vino por parte de una institución de Estados Unidos, en donde presuntamente hubo soborno a unos funcionarios de Pemex a partir de una serie de contratos de dos individuos que tenían varias empresas, uno de ellos ya detenido y el otro, una persona que trabajó en Pemex, que fue candidato del PAN al estado de Campeche y que está prófugo. Entonces, ya está haciendo su investigación Secretaría Anticorrupción y sus primeros resultados los puede dar la próxima semana. Ayer los abogados de estas personas, de los empresarios, decían que pues estas personas están en México y que no están detenidos. Se está investigando desde cuándo fueron estos contratos, qué contratos se hicieron cuándo finiquitaron estos contratos, a qué contrato se refiere esta institución de los Estados Unidos. Y qué funcionarios en todo caso pudieron haber participado y desde cuándo fueron contratados y si se hicieron auditorías previas o no. Todo esto está revisando la Secretaría Anticorrupción. Presidenta, Diario 24 Horas publica hoy que la Corte va a heredar 29 pensiones doradas, de estas que fueron muy criticadas porque se siguen pagando millonarios, pero entre ellos se siguen pagando a Arturo Saldívar y a Olga Sánchez Cordero. ¿Usted pediría que se pudieran donar su pensión, quizá no renunciar, pero donarla a otro caso, porque finalmente la Cuarta Transformación ha criticado mucho estas pensiones millonarias? ¿Podría ser el caso de estas personas? La reforma constitucional quedó que para esta Corte
Se Pero pueden los ir que con se sus fueron. haberes de retiro que estaban establecidos. A partir del 1 de septiembre entran nuevos salarios, nuevas disposiciones de a qué tiene derecho un ministro o ministra y ya su pensión normal. Entonces, así quedó la reforma, así fue planteada desde el principio y así se quedó. Pero las pensiones doradas, las que ya están, las que no se pueden quitar, por ejemplo, lo que La decía- reforma no lo planteó, no planteó que quienes tenían su pensión se retirara. ¿Y no cree que personajes o personas cercanas a la 4? Bueno, pues ellos tienen que decidir, en términos legales lo pueden tener, en términos jurídicos. Así quedó la reforma, que hasta es, digamos, borrón y cuenta nueva. Hasta estos que son de la vieja era, de la Corte, tienen los derechos que tenían establecidos. Y a partir de ahora, pues cambia. Y hay un nuevo órgano administrativo que también tiene cierta autonomía por ley. Y ese órgano va a determinar también pues todo el criterio de austeridad que tiene que tener el Poder Judicial. ¿Ya sabe quién va a ser el representante de presidencia en este órgano? Sí, si ¿Quién quieren va a se los ser? doy. Voy a proponer a quien fue consejero jurídico mientras fui jefa de gobierno, Néstor Vargas. Él es mi propuesta. Gracias. También preguntarle por último, Presidenta. Es un hombre muy recto, me consta, porque ha trabajado conmigo y conoce el Poder Judicial y además pues tiene todos los atributos. Y también falta prácticamente una semana para el informe de gobierno. ¿Va a dar usted 2 informes, uno a su gabinete, otro va a dar un informe, digamos, a toda la población? ¿O cómo va a estar su evento? ¿Les adelanto? El 1 de septiembre es informe aquí, En Palacio. Palacio. El informe público en el Zócalo, me voy a esperar al año El 1 de octubre. de gobierno. Entonces, porque el informe, pues, por ley es el 1 de septiembre, pero cumplo un año el 1 de octubre. Entonces, al acto público, ya grande, al que vamos a invitar a todo aquel que quiera venir, ya lo haríamos en octubre. Y en este nuevo año de su trabajo, ¿tiene pensado hacer algún cambio en el gabinete? Bueno, si lo tuviera pensado, no te lo diría en este momento. No tengo pensado ningún cambio. No tengo pensado ningún cambio. Es un muy buen gabinete, todos trabajan muy, muy bien. Gracias. Sí. Adelante. Gracias. Buenos días, Presidenta. Buenos Aprovecho para felicitar a Luz Helena, que es honesta, brillante, trabajadorcísima, y a Emilia Calleja, que nació en CFE, porque su padre trabajó en CFE, ¿verdad? O sea, nació ahí, ha vivido ahí, su carrera desde abajo la hizo ahí y hoy es la directora de CFE y hace un gran trabajo. Gran técnica, profesional, honesta, entregada, de mucha convicción. Gracias. Buenos días, Presidenta. Buenos días. Bueno, aprovechando que están aquí funcionarios de energía, ¿cuál es la forma en que se está combatiendo el robo de energía eléctrica? Sabemos que todavía hay muchos lugares, colonias populares en muchas ciudades que se cuelgan y aparte de que es muy peligroso, sí representa un gasto o una pérdida para la CFE. ¿Cómo se está llevando a cabo pues, esta prevención y a cuánto ascendería la pérdida? Estamos coordinados con los gobiernos estatales y municipales para poder atender esto. El dato de pérdida ahorita no lo traigo, pero con gusto también se lo hacemos llegar. Y de esta manera coordinada se hacen pláticas. Tenemos por parte del área de distribución un programa que se llama CFE en tu colonia, en donde se va con todos los funcionarios que se requieren para regularizar o aclarar alguna duda o queja que tengan los compañeros de cada una de las colonias para poder tanto invitarlos a la regularización y ahí mismo poder hacerles el trámite.
el monto más o menos de pérdida. No sé. Se los hacemos llegar exactamente para no dar una cifra incorrecta. Sí, muchas gracias. Me quedo sentado. Bueno, no me presenté, Arturo Pavón, del Chapucero y Efecto Colateral. México se ha considerado pues que ahora está llegando a un buen nivel en cuanto a turismo internacional. Obtuvo el segundo lugar en una encuesta de ONU sí, Turismo. Y precisamente está mucho más adelantado en este primer semestre, pues está más arriba que Canadá simplemente. ¿Cuál sería su opinión? Ya, como dice Josefina, México está de moda. Muchos canadienses están llegando a México. Es el país que más creció. Sus turistas, o bueno, sus ciudadanos que vienen a visitar a México. Primer lugar Estados Unidos, segundo lugar México, y después todos los que aparecen ahí. Y recuerden que somos el 6º país en el mundo en recibir turistas. Josefina se puso una meta, que es el 5º país a subir un punto creo que el que sigue es, a ver, no me acuerdo quién es el 5º lugar, Italia creo. Eso significa un esfuerzo muy grande en el sexenio y pues tiene que haber su trabajo de promoción, de difusión. De hecho, de 2024 para el final de este primer semestre de este año, se calcula que ya son 23 millones más o menos de extranjeros que han venido a visitar a México. Para una comparación, la ciudad de Cali en Colombia al año tiene 3 millones apenas. Entonces creo que es bastante bueno. Sí, y sobre todo, por cierto, ahora que estuve en Calakmul, en el hotel le pusieron la empresa Gapsacom, que creó el presidente en defensa, que administra los hoteles, es Grupo Aeroportuario Olmeca Maya Mexica. Ellos, para promocionarse, se pusieron Grupo Mundo Maya, con todas las reglas, para promocionar los hoteles. Ahora en Calakmul, lleno el hotel de europeos, muchísimo italiano, francés, principalmente, llenísimo. Y es precioso ese hotel, muy bonito. Algunos llegan en el Tren Maya, otros llegan en vehículo, y de ahí se pueden ir en un camioncito que hay del Tren Maya hasta el sitio arqueológico, que también es algo espectacular. Turquía es el 5º. muy bien, bueno, pues yo creo que para este próximo campeonato de fútbol va a subir muchísimo más la afluencia. Muchas gracias. Y bueno, ya para finalizar, pues el pasado fin de semana, 3 jueces de manera unánime le dan un revés a Anabel Hernández por los dichos que ella ha puesto en diferentes libros, ¿no? Pero principalmente en este de las señoras del narco, en donde pues la empresa Televisa, que representa también a estas personas que fueron nombradas ahí, pues exigen una reparación del daño, como sería pues a través de un derecho a réplica. ¿Cuál es su opinión acerca de que pues Anabel Hernández no solamente ha criticado o ha inventado falsedades acerca de gente del espectáculo, sino también gente de la política mexicana, principalmente contra la Cuarta Transformación? ¿Cuál es la opinión que tiene usted? Recuerdo, creo que el tercer debate en la presidencia, ¿no? Que Xóchitl Gálvez saca su libro de Anabel Hernández. Dice, es que aquí dice que la narcopolítica y no es que tanto. Y le dije, no, pues es que ese es un libro de ciencia ficción, no es un documento, porque está lleno de mentiras. Y parece que es el caso, pues por haber ganado el juicio, de también actrices que escribió ella y que en realidad pues no tenía ninguna prueba para decir lo que dicen, ¿no? Entonces uno puede escribir una novela policíaca, pero escribir un supuesto documento que pretende decir la verdad, pues no es precisamente
No diría que es una periodista, sino una escritora de ciencia ficción. Ok. Ya nada más para finalizar, estamos a menos de un mes de que dé usted el primer grito. Con ciencia ficción con intención política. Eso sí, eso sí. Pues usted dentro de menos de un mes va a dar el grito, el primer grito de una mujer aquí en Palacio Nacional. ¿Cómo se está preparando, Presidenta? Pues es todo un acontecimiento, es un privilegio. Un privilegio. Invito a… Ya di muchas notas, hoy mejor mañana doy otra, ¿verdad? Porque después del 1 de septiembre les platico quién va a venir. Va a ser Bailongo, el 15 de septiembre. No, ya está. El 2, dejamos nota para el 2 de septiembre. Ya dijimos muchas cosas. Atrás. No, Intocable no podía este año. Los invitamos para el próximo. Sí. A ver, atrás, cerrando. Ya contigo cerramos, porque ya. Gracias, Presidenta. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Hace unos minutos presentaba el artículo 39 de la Constitución y leía más abajo el 40. Dice: el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Discúlpeme por retomar lo que usted presenta en pantalla, Presidenta, porque advertimos que se viene otra campaña como la de narcopresidente, en su momento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, o narcocandidata contra usted, desde el extranjero. Y no sé si usted también la advierte con este comunicado que no reconoció usted de la DEA. El presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento decía que detrás de lo que publicó Anabel Hernández para la Deutsche Welle o Tim Golden para Pro República estaba el descontento de agentes de la DEA y otras instituciones. Últimamente hemos visto que hay mucho interés de medios estadounidenses de entrevistar a personajes como Lili Telles, que por cierto ayer dio otro show lamentable en la sesión permanente, y están claras sus intereses, ¿no? Dice que la mayoría de los mexicanos están de acuerdo en la mano de Estados Unidos en México. Y está siendo entrevistada por medios como Fox News. Y a lo mejor esto hubiera pasado tal vez hasta desapercibido, pero quien la está entrevistando es Rachel Campos Duffy. Y tengo entendido que Rachel Campos Duffy es pareja de un miembro del gabinete del presidente Donald Trump. Con mucho respeto lo menciono. Si bien ha habido esfuerzos como el de Arturo Ávila, que es vocero de la Cámara de Diputados, de los diputados de Morena, de contrarrestar o de refutar estas tonterías que se dicen en el extranjero, sí consideramos en Sin Censura que hay una intentona de armar una zancadilla a su gobierno desde el extranjero, como Juan Carlos Monedero en su momento también dijo que veía a Felipe Calderón detrás de esta campaña contra Beatriz Gutiérrez Müller. Dicho lo anterior, Presidenta, ¿usted advierte también esto que se está armando por parte de la derecha internacional contra su gobierno, como en su momento se hizo contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Esta parte del artículo 40 que mencionas, ahorita voy a lo que me preguntas. Nosotros lo presentamos cuando… Bájenlo para que se vea completo. O sea, que es el artículo 40, para que se vea completo, que es el 40. Ahí. Cuando Estados Unidos declara a la delincuencia, algunos grupos de la delincuencia organizada en México, como grupos terroristas, hace algunos meses,
obviamente ellos pueden, en el marco de sus leyes, hacer estos decretos. Pero nosotros modificamos la Constitución para que eso no se preste a ningún injerencismo ni intervencionismo en nuestro país. Que México es un país libre, independiente y soberano. Y como lo he dicho, colaboramos, nos coordinamos, pero no nos subordinamos. Y nosotros, por nuestra Constitución, no permitimos ni injerencismo ni intervencionismo. Entonces, que no se prestara esta idea de grupos terroristas para que hubiera un intervencionismo en nuestro país. Entonces, por eso incorporamos esta parte al artículo 40 de la Constitución, que fue aprobado en marzo, si mal no me acuerdo, abril. El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Y abajo, tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Pero hicimos otra reforma en el artículo 19. Pone el 19. Que aprobó el Congreso y aprobaron los congresos estatales, porque para reformar la Constitución tiene que ser la mayoría calificada y la mayoría de los congresos estatales. En el artículo 19, que especifica cuáles son los delitos en los que hay prisión preventiva oficiosa, abajo está. A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos 2 y 3 del artículo 40 de esta Constitución, que son los que acabamos de leer, se le impondrá la pena más severa posible. Así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Es decir, un agente extranjero que no cumpla con la Constitución y con la Ley de Seguridad Nacional y que quiera hacer una operación en nuestro país sin la autorización del gobierno mexicano, esta es la sanción. Es un tema de soberanía. Y ahí todos los mexicanos deberíamos estar juntos. Todos. Hay algunos que no, que al revés. Pues no es menor que una senadora de la República haya dado una entrevista a un medio extranjero pidiendo la intervención. No, bueno, yo nada más menciono que no es menor. O sea, ¿qué parangón histórico hay? Pues a los conservadores que fueron a Europa a pedir que un emperador viniera a gobernar a México. Son los mismos conservadores. Entonces, tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Fíjense, con todo y las posibles que no hubiera apostado que no hubiera buena relación, hay buena relación. Hay muy buena relación entre el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
de respeto, mucho respeto. Y el acuerdo que estamos haciendo en seguridad es de mucho respeto a nuestra soberanía y de colaboración para actuar contra los grupos delictivos. Muy buena relación. La relación que hay entre el secretario de Comercio, con sus diferencias, pues claro que hay debate, ¿no?, del secretario de Economía y el secretario de Comercio de los Estados Unidos es muy buena. Nos respetan. Las veces que he llamado al presidente Trump, que han sido varias, más allá de que no estemos de acuerdo con el asunto de los aranceles, que es una decisión unilateral que ellos toman, nos respetan. Es una relación de respeto y yo lo agradezco mucho. Entonces, ¿qué queremos? Que así como es la relación que ha marcado el presidente Trump con nosotros y la relación que ha marcado el Departamento de Estado con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la relación del secretario de Comercio de USTR con su contraparte en México, queremos esa relación de respeto, relación de respeto. Habrá algunos que buscan otra cosa, no sé qué busquen, porque tampoco puedo adivinar. Entonces, lo único que pedimos es respeto a nuestra soberanía, a nuestra autodeterminación, y siempre encontramos las maneras de llegar a acuerdos, siempre, porque queremos llevarnos bien con los Estados Unidos, porque son nuestros vecinos, porque son nuestros socios comerciales, porque respetamos al pueblo de los Estados Unidos y además porque ahí viven 40 millones de mexicanos de cuarta, tercera, segunda y primera generación. Presidenta, si en su momento llamó vendepatrias a Alito Moreno, ¿qué le merece? Se los dejo a ustedes y a los senadores. Por cierto, su opinión, Presidenta, yo he dicho que México merece mejores senadores, mejores diputados. ¿Qué le merece el circo que a veces ocurre, como el de ayer en la sesión permanente, con los gritos y las descalificaciones de Lili Téllez? En su momento criticamos también a Xóchitl Gálvez por su botarga de dinosaurio, pero esto pareciera colmar el plato de la gente de a pie y pues cruzar una línea. ¿Qué opinión le merece? Son libres. No estoy de acuerdo con lo que hizo de ir a Estados Unidos a pedir en la intervención. Eso sí, es otra cosa. Pero ahí en la sesión que estén… sí. ¿Traiciona la patria? Que los evalúe ¿Es traición a la patria, ciudadanía. Presidente? Ahí que lo diga el pueblo. Y voy a abrir, si me permite, un tema que poco se aborda. Se entrevista a personajes para hablar de la corrupción en México, porque se dice que el narco no puede existir si no hay corrupción de autoridades y de figuras políticas. Pero ¿qué se sabe, Presidenta, de los políticos corruptos en Estados Unidos? Porque para que haya distribución de narcóticos, para que haya cárteles o narcos gringos, como los llama Jesús Esquivel en su libro, tiene que haber corrupción. Hay investigación de México hacia Estados Unidos, como se descalifica muchas veces de Estados Unidos hacia México en este sentido. Presidenta, quiero escuchar su reflexión, por favor. Evidentemente, lo hemos dicho muchas veces, cada uno tenemos que actuar en nuestro territorio y las autoridades estadounidenses tienen que revisar también cómo es que se da el tráfico de drogas en Estados Unidos, cómo es que se vende fentanilo en las ciudades de Estados Unidos. Eso es algo que ellos tienen que contestar y tienen que investigar. Recientemente hubo la detención de 2 miembros militares de CBP, ¿no?, que estuvieron involucrados en un tema de
permitir el tráfico de drogas. Pero ellos que evalúen en su propio país, que investiguen en su propio país cómo es que se da el tráfico de drogas allá. ¿Quién las vende? ¿Dónde se lava ese recurso? Y eso lo decimos aquí, también en todos lados. Bueno, ya se hizo muy tarde. Vamos, Noemí. Presidenta, nada más, antes de que, si me permite, a veces es un incómodo recordatorio. Usted me dijo que le iba a pedir a los cónsules en Florida determinar la situación del Alcatraz de los Caimanes. Ya le dieron un reporte y ya le dieron un reporte de Cancillería sobre los enmascarados que están deteniendo a estos paisanos. Continúa la detención de estos Le pedí a enmascarados. Relaciones Exteriores, incluso ayer se lo pedí porque vi una nota de familiares de unos paisanos quejándose del trato. Aprovechando también la pregunta de la compañera. Les pedí que informen permanentemente, o sea, que Relaciones Exteriores, además de la mañanera, esté informando permanentemente todo lo que están realizando de protección y de apoyo a los paisanos y todas las denuncias que están recibiendo. Entonces ellos tienen que dar una conferencia la próxima semana para dar toda esta información. Pero no le han definido si hay hacinamiento y qué condiciones está el Alcatraz de los Caimanes, presidente. Sí tengo reportes, pero sería bueno que los mencionara Relaciones Exteriores y también entrevistas que han hecho con mexicanos que han llegado a Estados Unidos. Gracias, presidenta. Decirlo. Adelante, Noemí. Allá. Con permiso, presidenta. ¿Perdón? Lo revisamos. Recuerden que esta semana sí. Recuerden que el esquema de entrega de aquí al domingo es para los centros de salud. Iniciamos con el primer nivel y la próxima semana empieza. Ya tienen abasto de muchos medicamentos, pero en este nuevo modelo de distribución de medicamentos iniciamos la próxima semana a todos los hospitales, incluido la SINSAE, que es donde está el Instituto Nacional de Nutrición. Con permiso, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. En la sección hemos dedicado cápsulas a mujeres periodistas, a maestras, a científicas, artistas, a mujeres que se involucraron y lucharon en las 3 transformaciones de nuestro país, independencia y revolución, pero el día de hoy queremos dedicarlo a una de las primeras mujeres diplomáticas de nuestro país y estamos hablando de Palmita, como le decía su amiga Gabriela Mistral. Palmita, Palma Guillén Sánchez, también como muchas de las mujeres que van a tener cargos públicos en la segunda mitad del siglo XX, tiene una trayectoria durante unas importantes décadas en la Secretaría de Educación Pública que se iba creando. Entonces también Palma, maestra, fue una de las constructoras del sistema educativo nacional, pero además también una de las pioneras en rescatar la historia de las mujeres. Tiene un ensayo que hace referencia a esta necesidad de recuperación. Dice: proclamemos nosotras el culto a la mujer anónima, a la obrera, a la soldadera, campesina, maestra, heroínas desconocidas de nuestra historia. Conozcamos a la autora Palma Guillén Sánchez.
Misionó para trabajar de la mano de la educadora y poetisa chilena Gabriela Mistral, futura Premio Nobel de Literatura, en la creación de bibliotecas populares y la organización de escuelas rurales en todo el país. Sobre el proyecto educativo emanado del proceso revolucionario, Palma escribió: había que sembrar, que instaurar el orden de la justicia y de la cultura. Y como los campesinos van al campo con sus sacos de semillas, así nos enviaba Vasconcelos a todas partes, a cada quien a hacer lo que sabía, o ensayarse en lo que soñaba, o aprender que al cabo todo era necesario para el pueblo hambriento de pan y de cultura. De 1925 a 1934, Palma Guillén vivió entre México, Estados Unidos y Europa, trabajando en organismos internacionales que buscaron fomentar la paz a través de la cultura. Guillén fue, además, Palma Guillén murió en la Ciudad de México en 1975, tras una vida dedicada a la educación como herramienta de transformación social y a posicionar a México en el exterior en temas de cooperación intelectual y educativa para la construcción de la paz internacional. Recuperamos la historia de Palma Guillén porque el próximo 29 de agosto se van a cumplir 100 años del decreto que crea las escuelas secundarias en nuestro país. Como vimos en la cápsula, Palma Guillén fue la primera directora del Departamento de Educación Secundaria, que está próximo a cumplir 100 años como nivel educativo en nuestro sistema educativo nacional. Fue constructora también de los planes y programas de estudio en los años 30, así es que como parte de esta conmemoración por el centenario de la educación secundaria en nuestro país, pues una de las que la consolida y es su pionera, tenemos a la maestra Palma Guillén. También muy importante su labor diplomática, como vimos en 1935 Lázaro Cárdenas la nombra por parte de la Legación Extraordinaria y Ministra Plenipotenciaria en Colombia, que es el grado más alto en estas legaciones. También Dinamarca participa en la delegación de la Sociedad de Naciones y en la UNESCO. También trabajó en la Embajada de Cuba e Italia. Todos los documentos, gran parte del archivo, nos lo facilitó el Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si ustedes quieren consultar sobre mujeres diplomáticas, el Archivo Histórico de Relaciones Exteriores tiene un gran bagaje sobre Palma Guillén y otras diplomáticas importantes de nuestro país, como la propia Amalia Castillo Ledón. Y también queremos recomendar el libro Maestras de México, que acaba de ser publicado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que cuenta con el capítulo La trayectoria de Palma Guillén Sánchez en México y en el exterior, de la historiadora Itzel Toledo García. Así es que un regalo, lo descargan de manera gratuita, y además de Palma Guillén conocerán pues la historia de muchas otras maestras que han consolidado nuestro sistema educativo nacional, y en esta ocasión en particular por el próximo centenario de la educación secundaria en nuestro país. Muchas gracias. Adiós.